Continuando con la explicación de las funciones trigonométricas, tendríamos ahora que analizar la función secante. Recordemos que en los videos anteriores graficábamos la función seno, coseno, tangente, cotangente. Ahora vamos a ver la gráfica de la función secante. Recordemos que la secante es la función recíproca al coseno. Entonces, primero, recordemos que se denota por f de x, como toda función, igual a la secante de x. Esa sería la simbología que vamos a utilizar. Ahora bien, el dominio de la función estará definido por, y acá vamos a tener cuidado, el dominio de la función serán los reales menos o excepto 2n menos 1, que sería un valor impar, multiplicado por pi medios, que representa a 90 grados. Esto ya lo hablábamos en el video anterior acerca de la tangente. En esta parte, esto que está entre llaves sería un ángulo, y prácticamente en este ángulo nosotros tendríamos una asíntota vertical. Ahora bien, lo que ya les había dicho, con 2n-1 representando los números impares, es decir que de acá vamos a obtener un número impar que al multiplicarse por 90 grados sería un ángulo por ahí. N, pues el valor de n tendría que ser un número entero, en este caso negativo, 0 o positivo, nada más. Las asíntotas, ¿cómo la podemos representar? Sencillo. Este ángulo que tenemos acá, nada más le damos valores a la n, y cuando n es igual que 0, tendríamos que sustituir el valor de n por el 0. 2 por 0 sería 0 menos 1, sería menos 1. Por 90, eso nos daría menos 90 grados. Es decir, que en menos 90 grados tendríamos una asíntota vertical. Ahora, n igual que 1, prácticamente en donde está n sustituimos por el 1, 2 por 1, 2, menos 1 sería 0. Perdón, sería 1. 1 por 90, eso sería 90 grados, es decir que la siguiente asíntota serían 90 grados. Similar a la tangente, pero tengamos cuidado porque no todo sería igual. Entonces, ese sería prácticamente cómo determinar las asíntotas que están dentro del dominio, que prácticamente el dominio sería los reales excepto las asíntotas verticales. Ahora, en el rango o recorrido de la función secante vamos a tener cuidado porque está definido como los reales menos el intervalo formado desde menos 1 hasta 1, corchetes abiertos para ambos, significa que ambos no deben estar incluidos. ¿Qué implica eso? Vean, recordemos que la función secante es recíproca a la función coseno. Acá tenemos la gráfica de la función coseno, y si recuerdan, la función coseno, la función estándar, coseno f de x igual a coseno de x, lo voy a colocar por acá, la función estándar, f de x igual a coseno de x. Prácticamente el rango de esta función era desde menos 1 hasta 1, porque la curva iría con esa tendencia. Ahora bien, iría desde 1 hasta menos 1, después aumenta 1, después disminuye a menos 1 y así sucesivamente. Ahora, prácticamente como la función secante es recíproca de esta función coseno, el rango o recorrido serían todos los reales excepto ese intervalo. ¿Qué significa? Prácticamente este sería el rango para la función coseno, y lo voy a poner por acá. Rango de la función coseno es desde menos 1 hasta 1, corchetes cerrados. Ese sería el rango para la función coseno, que sería ese el que tenemos en la gráfica. Ahora, para la secante, como es recíproca, serían todos los reales excepto este intervalo. Vean, prácticamente se tacha toda esta parte y solo quedaría la gráfica, se describiría en esta parte de arriba y en esta parte de abajo, sin tomar en cuenta prácticamente al menos 1 y al 1. Eso es lo que sería detallado en esa parte. Veamos entonces la gráfica de la función secante. Antes, vamos a recordar que en la calculadora no tenemos la secante, entonces voy a utilizar una identidad trigonométrica. Si queremos determinar la secante,
la secante del ángulo es igual a 1 sobre el coseno de ese ángulo. En este caso tendríamos 1 sobre el coseno de 30 grados, es decir, secante de 30 grados, en la calculadora vamos a poner 1 entre coseno de 30 grados y eso nos daría 1.15, que sería el resultado para la secante de 30 grados. Vean, ahí tenemos la identidad y es por la cual vamos a utilizar de guía. Ahora, vamos a graficar la función f de x igual a la secante de x. Tendríamos por acá la tablita y vean, acá voy a considerar lo siguiente. Voy a empezar en menos 90 grados, voy a terminar en 360 grados. Recordemos que tenemos dos columnas porque la primera columna es en el sistema circular y la segunda columna es en el sistema sexagesimal. Y nosotros nos vamos a apoyar más que todo en el sistema sexagesimal, son con los que estamos más acostumbrados a trabajar. Entonces, esos serían los valores de x que vamos a sustituir para los valores de y. Como pueden observar acá, en lugar de poner secante, yo puse 1 sobre coseno, ya sustituyendo este valor. Acá, perdón, acá tendría que ser menos 90. Ahí sería 1 sobre coseno de menos 90. Entonces, vamos a colocar esos datos en la calculadora, porque lo podemos hacer mediante la función de la tabla de la calculadora para facilitarnos un poco más el proceso. Utilizando la calculadora, entonces, nos vamos a la opción Mode, opción 7, y vamos a ingresar la función, que en este caso es secante, pero vamos a colocar fracción 1 sobre coseno del ángulo x y cerramos paréntesis. Ahora, igual, no vamos a ocupar la segunda, en donde vamos a iniciar de acuerdo a la tablita en menos 90 grados. Donde vamos a finalizar en 360 grados. ¿Cuántos pasos vamos a irnos saltando? Pues ahora sí serían 30 grados, acá tengamos cuidado. Vamos a irnos saltando 30 pasos. Acá tenemos la tablita y recuerden que en este caso la única excepción era la cotangente, que ahí tendríamos que hacer otro proceso aparte. Pero acá, pues acá en donde nos dé error matemático sería una asíntota directamente. Entonces, vamos a ver en dónde están las asíntotas. Está en menos 90, la siguiente estaría en 90 grados, la siguiente estaría en 270 y hasta ahí. Vamos a agregar estos datos a la tablita, completemos la tablita y posteriormente vamos a graficar en el plano. Bueno, una vez que completamos toda la tablita con los datos que obtuvimos en la calculadora, vamos a graficar estos pares ordenados y también las asíntotas. Recordemos que las asíntotas estarían en menos 90 grados, 90 grados, ahí tenemos el símbolo, vean, con las asíntotas, y en 270 grados. Esas son las tres asíntotas que vamos a marcar. Bueno, acá tenemos los datos, tenemos la gráfica y empecemos con en menos 90 grados. Vamos a marcar una asíntota vertical. El siguiente par ordenado sería menos 60 grados, 2 acá, menos 30 grados, 1.15, casi llegando al 1, vean arriba del 1, y 0 con 1 por acá, 30 grados con 1.15 por acá, 60 grados con 2 y en 90 grados tenemos otra asíntota vertical. Ahora bien, en 120 grados sería con menos 2 hacia abajo, en 150 grados con menos 1.15, 180 con menos 1, 210 con menos 1.15 y 240 con menos 2. En 270 tendríamos otra asíntota vertical, 300 con 2, 330 con 1.5 y 360 con 1. Ahora bien, el error que comete la mayoría es unir los puntos a diestra y siniestra. Hacen algo como esto, unen los puntos de esta forma, después buscan el otro y después buscan el que tenemos arriba y así. Ese es el error que comete la mayoría.
Si ustedes hacen esto, están afirmando que ahí en esas asíntotas tenemos pares ordenados. Y esos pares ordenados pues prácticamente no existen. Entonces no cometamos este error. La curva que una a estos puntos no puede tocar las asíntotas. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en estos casos? Pues por la tendencia que traen estos puntos, vean, vamos a iniciar en la parte de arriba, vamos a pasar por los 5 puntos y vamos a finalizar en la parte de arriba siempre sin tocar las asíntotas. Algo como esto, vean. Ahí exactamente no tocamos las asíntotas. Entonces ahí tenemos la curva. Recordemos que esta curva se hace de esta forma porque acá tenemos más valores para x y estos valores para x también los podríamos graficar. Lo único que no lo hacemos porque serían demasiados. Entonces solo tomamos valores muestra y así nos aparece la curva. Ahora bien, hacemos lo siguiente acá también, pero ahora no lo vamos a hacer desde arriba, sino que vean la tendencia de los pares ordenados. Prácticamente si hubiéramos tomado valores ubicados acá, esos valores nos hubieran dado pares ordenados, algo por ahí. Entonces ahí se ve la tendencia de la curva. Vean, si hacemos la curva, pues prácticamente empezamos en la parte de abajo, pasamos por los 5 puntos y terminamos en la parte de abajo. Y acá, como podemos observar, no se toca a la asíntota. Ahora, esa curva sería nada más corta por ahí. Empieza en la parte de arriba sin tocar la asíntota y ahí continúa, ¿verdad? Lo único que acá no está en la gráfica, pero sí tendría que continuar hacia arriba, formar una curva como esta. Vean que las curvas se forman arriba, abajo y así sucesivamente. Entonces, si nosotros determinamos el dominio para esa función, el dominio sería, voy a borrar esa parte, el dominio serían los reales excepto el ángulo que tenemos de acá, ya lo habíamos visto al inicio. Ese ángulo es lo que nos forman las asíntotas. Y el rango, en este caso serían los reales excepto el intervalo desde menos 1 hasta 1. Vean, prácticamente esas curvas se forman de esta manera porque entre menos 1 y 1 no podemos tener valores, que sería prácticamente esta parte, ese intervalo de acá. Ahí no podemos tener valores y debido a eso es que se forman las curvas de esa manera. Entonces, esa sería la gráfica para la función secante. Bueno, vista la función secante, veamos la función cosecante, que sería similar a la función secante. Lo único que recordemos que la cosecante es la recíproca de la función seno. Primero se denota por f de x como toda función igual a cosecante de x. Ese sería el símbolo que vamos a utilizar para la cosecante. CSC de la función de la variable x. Ahora, el dominio de la función está definido por prácticamente los reales excepto ese número n, cualquier número n entero, por el valor de pi. Recordemos que ese es el sistema circular y ese sería el sistema sexagesimal de 180 grados. Entonces nosotros nos vamos a guiar más por esta parte. Recordemos que este ángulo n por 180 me daría lo que son las asíntotas. Entonces n pertenece a los números enteros, es decir que va a tomar valores enteros. Determinemos las asíntotas, ya que este ángulo me da las asíntotas. Si n toma el valor de 0, en donde está esa n, sustituimos por el 0, 0 por 180, eso sería 0. Es decir, que la primera asíntota para la cosecante estaría en 0. Si n es igual que 1, 1 por 180 sería 180 y la segunda asíntota estaría en 180. Si n es igual que 2, 2 por 180, eso sería 360. Significa que la tercera asíntota estaría en 360. Si n es igual que 3, 3 por 180, eso sería 540. Y la cuarta asíntota sería en 540. Ese ángulo, recordemos, me da el valor exacto de cada asíntota, es decir, que el dominio sería los reales excepto las asíntotas. Ahora,
El rango o recorrido de la función cosecante es los reales menos o excepto el intervalo desde menos 1 hasta 1. Recordemos la función seno. Recordemos también que la función seno, f de x es igual a seno de x, prácticamente tenía un rango que era el intervalo desde menos 1 hasta 1. Ese era el intervalo para la función seno. ¿Por qué? Porque prácticamente la curva oscilaba entre 1 y menos 1. Y de ahí no salía esa curva. Entonces, ya que la función cosecante es la recíproca para el seno, lo que va a suceder es de que el rango de la cosecante sería todas las partes, vean, serían todas las partes que en este caso no pertenecen a la función seno. Esta parte de acá es el rango para la función seno, lo voy a poner acá. F de x igual a seno de x y el rango que sería el intervalo desde menos 1 hasta 1. Entonces prácticamente para la cosecante sería todos los reales menos ese intervalo, es decir, ese intervalo de acá, porque eso le corresponde a la función seno. Es decir, que la función cosecante estaría en esta parte de arriba y en esta parte de abajo. Veamos entonces un dato importante acerca de la cosecante. Para la cosecante vamos a utilizar esta identidad trigonométrica. La cosecante del ángulo es igual a 1 sobre el seno del ángulo, que significa que si tenemos cosecante de 30 grados, eso sería igual a 1 sobre el seno de 30 grados. Y eso, si lo sustituimos en la calculadora, nos daría 2. Pues prácticamente en la calculadora no tenemos cosecante, por eso tenemos que utilizar esta identidad. Entonces, veamos la gráfica de la función f de x igual a la cosecante de x. En este caso, vean, vamos a necesitar para los valores de x desde 0 hasta 540 y vamos a ir de 30 en 30. Para los valores de y, acá sí ya tendríamos la secante, pero recordemos que la secante es 1 sobre el seno. Entonces, lo que vamos a hacer es que en la calculadora vamos a colocar estos datos para que ya me dé la tablita directamente. Antes, recordemos al inicio, cuando definíamos la función cosecante, decíamos en dónde van a estar las asíntotas y eso nos daba en 0 grados, en 180 grados, en 360 grados y en 540 grados. En estos 4 valores estarían ubicadas las asíntotas, pero vamos a comprobarlo con la calculadora. Primero nos vamos a la opción Mode, opción 7, tabla, y ahora ingresamos la función. Recordemos que no podemos poner cotangente, entonces vamos a colocar la identidad 1 sobre seno del valor de x y cerramos paréntesis. Empezamos igual, start o el inicio serían 0 grados, el final serían 540 y los pasos que nos vamos a saltar serían 30 grados y tendríamos por acá el resultado para ingresar, para nada más copiarlos en la tablita. En la tablita recordemos que en donde esté error serían las asíntotas y como podemos observar coincide con las marcas que habíamos puesto al inicio. Veamos entonces, pasemos esto a la tablita. Completado en la tablita, después de haberlo hecho en la calculadora, tenemos los valores para y y tenemos los valores de los pares ordenados acá en esta columna. Ahora lo que vamos a hacer es esos pares ordenados ubicarlos en el plano cartesiano. Tendríamos por acá los pares ordenados y el plano cartesiano. Vamos a iniciar en 0, una asíntota vertical, 30 grados en 2, 60 grados en 1.15, 90 grados en 1, 120 en 1.15, 150 en 2, en 180 tenemos una asíntota. Vean, significa que esa curva estaría formada en la parte de arriba
Ahora vamos a 210, estaría en menos 2 por acá. 240 estaría en menos 1.15, 270 en menos 1, 300 en menos 1.15, 330 en menos 2 y en 360 tenemos otra asíntota. Vean, esa curva prácticamente estaría hacia abajo, sin tocar las asíntotas. Ahora, en 390 estaría en 2, 420 en 1.15, 450 en 1, 480 en 1.15, 510 en 2 y 540 estaría una asíntota vertical. Pues prácticamente eso sería ya la ubicación de los pares ordenados y las asíntotas en el plano cartesiano. Y como les decía, si ustedes no ponen las asíntotas, van a cometer el grave error de solamente unir los pares ordenados de esta forma. Si unen los pares ordenados de esta forma, el problema que tendríamos es que, como les había dicho anteriormente, que estamos afirmando que en la asíntota existen estos pares ordenados y en la asíntota no existen pares ordenados. Debido a las asíntotas es que la gráfica se secciona en curvas y esas curvas prácticamente tienden a repetirse. Por ejemplo, si nosotros trazamos la curva acá, vean la tendencia de los puntos, me quedaría algo como esto. La curva acá abajo me quedaría algo como esto y la curva acá. Prácticamente la gráfica nos quedaría en esta parte entre 0 y 180 grados, la curva estaría en la parte de arriba, entre 180 y 360 en la parte de abajo y así sucesivamente. Pues prácticamente cada 180 grados la curva se va apareciendo a la anterior. Vean, esta curva se asemeja a esta, lo único que va una curva hacia arriba, una curva hacia abajo, una curva hacia arriba y así sucesivamente. Y no sé lo que están pensando y no, aquí no tenemos una carita como esta. Bueno, una carita como esta. No, ¿verdad? No es una carita como esta. Descartado. Lo que sucedería acá es de que debido a estas asíntotas, esas curvas no se pueden unir entre sí. Y por eso es que la forma de la gráfica sería de esta manera. Ahora bien, el dominio serían todos los reales excepto cada una de estas asíntotas. Y esas asíntotas las obteníamos con esta fórmula. De esta fórmula obteníamos exactamente los ángulos en donde aparecen las asíntotas. Y el rango sería prácticamente los reales excepto el intervalo desde menos 1 hasta 1. Como podemos observar, acá tenemos menos 1 y 1. Pues prácticamente en toda esta parte, vean, no me va a quedar recto, pero la idea, en toda esta parte nosotros no tenemos valores para lo que es la cosecante, pero recordemos que en esta parte iría el seno y por eso es que no tenemos valores para la cosecante. No es que esa sea la gráfica del seno, ¿verdad? Entonces nada más para ejemplificar que ahí estaría la función del seno y por eso no tendríamos valores para la cosecante. Tenemos valores solo en la parte de arriba y en la parte de abajo. Bueno, entonces esa sería la forma de graficar funciones trigonométricas y como podemos observar, se hace siempre trabajando con la tablita y en estos casos, ya cuando trabajamos con tangente, cotangente, secante y cosecante, debemos tener cuidado con la ubicación de las asíntotas.